La Escuela de Frankfurt surge en 1923 con la fundación del Instituto para la Investigación Social, interesados en desarrollar una reflexión interdisciplinar sobre la sociedad burguesa capitalista desde una óptica marxista, incorporando posteriormente la reflexión psicoanalítica de Freud. La primera obra colectiva de la Escuela de Frankfurt son los estudios sobre la autoridad y familia, escritos en París, donde estos hacen un diagnóstico de la estabilidad social y cultural de las sociedades burguesas contemporáneas. En su inicio, el objetivo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt era el análisis de la sociedad en la que las posiciones políticas predominantes eran el nazismo y el comunismo, pero mejor empecemos por el principio. Mundo. Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos? Hola a todos, un saludo, un abrazo a ti y en especial a nuestra audiencia. Pues nos ha llegado esta petición tan interesante de hablar de la Escuela de Frankfurt, algo que reconozco, yo había escuchado hace tiempo atrás, pero que, oye, curiosamente, por devenidos de la vida, nunca le dediqué el tiempo que merecía. Eso sí, tema polémico no, lo siguiente. Yo vengo aquí con fuentes, estudios de terceros. Ya sabe la gente que cuando comento algo siempre tiene su justificación, aunque no me gusta mucho hablar de política, o al menos no de esa que se limita a izquierda o derecha, porque para mí todo es criticable. Pero si la audiencia nos pide estos temas, pues hablamos de estos temas. Supuestamente se hizo por un bien común, ¿o no? Sí. De hecho, la Escuela de Frankfurt se la conoce como teoría del pensamiento crítico. Es que, a ver por dónde empiezo. A ver, tenemos dos bandos, ¿de acuerdo? El metropolitano, urbano, el globalista, el moderno. Y el otro bando es el rural, conservador, el que se aferra a sus raíces y las mantiene. Uno de estos bandos se ocupa de oprimir al otro. No voy a decir cuál porque quiero que cada uno imagine lo que consigue. Estos bandos no es que peleen desde la palestra, es que reciben órdenes de organizaciones, de empresas, asociaciones y linajes de entidades que están por encima y que sí pueden presumir por poder, influencia, costumbre, dinero, fortunas, de ser casta. Olvidémonos de Abascal, de Pablo Iglesias, vamos a aquello que elige a los jóvenes emprendedores, al futuro, futuras marionetas. Hice un vídeo en Mundo Viperino que hablaba de ello y de cómo personas como el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial potenciaba estos concursos. Pues partiendo de ahí, subimos arriba, ¿de acuerdo? Pues hay dos bandos ideológicos que se odian a muerte. Es una lucha de poder para con la población. Y es curioso cómo se desarrollan las cosas porque desde lo alto se anuncian poco a poco los futuros acontecimientos, que siempre parecen tener un deje que favorece lo autodestructivo para la soberanía de los territorios, ¿no? La soberanía, la independencia de los territorios, su competencia, parece tenerlo. Lo que se conoce desde fuera es que la Escuela de Frankfurt fue una muy importante concentración de intelectuales alemanes, muy reconocidos en su momento, que compartieron una aproximación teórica de carácter crítico y un pensamiento social progresista, acorde a datos, y estoy utilizando los calificativos recogidos oficialmente e incluso autodenominados, denominados por ellos mismos, tenían como objetivo analizar la sociedad occidental capitalista y proporcionar una teoría de la sociedad que posibilitase a la razón emancipadora las orientaciones para caminar hacia una sociedad buena, humana, racional. Aquí entramos en la famosa teoría crítica, que sería algo aclamado por todo progresista. Repito, no me gustan las etiquetas, pero es que si no, no se puede hablar de este tema, aparte que ellos mismos se calificaban así desde sus orígenes. ¿Por qué era aclamado por todo progresista? Porque era una forma de teorización o de reflexión en torno a la sociedad, la política, la moral, que perseguía, dicen, la liberación del individuo de las fuerzas que lo oprimen y que lo explotan.
es como una visión crítica de los funcionamientos del capitalismo actual, moderno, del siglo XXI. En ese sentido, toda teoría crítica busca distinguirse de las teorías consideradas tradicionales. Y no solo se quedaban en interpretar el mundo, analizarlo, querían cambiarlo desde la escuela de Frankfurt. Estos intelectuales querían ejercer la práctica de lo que querían predicar. Esto acarrea la agenda que tenemos ahora, no la 2030. Los planes que buscan instaurarse de aquí a unos años. Olvidémonos de sus objetivos, con coloritos. Dicen que el mundo moderno será monstruoso para el pensamiento del hoy, porque Satanás se encargará de cambiar el nombre de los pecados. Es decir, lo que ahora consideramos bueno se volverá una aberración y viceversa. Hablamos de cosas tan fuertes como el canibalismo, el incesto, la necrofilia, la pederastia. Términos que, según se ha explicado, son el siguiente nivel de cosas tabú antaño, como se comparaba con la homosexualidad o el aborto. Sigo la misma línea de pensamiento social, una línea histórica. Voy a hablar en plata. A ver, cuando nos zambullimos en la escuela de Frankfurt hay que hablar de términos como marxismo, comunismo, judíos, judaísmo. De hecho, se acusa a Putin de serlo. Para quien no conozca el término, se refiere a la adhesión confidencial al judaísmo mientras públicamente se declara ser de otra fe. Un poco como los que operan entre las sombras, esos dobles agentes que dice la opinión popular, ¿no? Un traidor que colabora a través de una imagen, un discurso a favor de esta otra religión. Religión, raza, etnia, pueblo, como se quiera llamar. Tenemos autores como Timothy Fitzpatrick que defienden que la escuela de Frankfurt era judaica y que su verdadero objetivo era hacer de Occidente un sitio tan corrupto y podrido que apestaría, apoyando al bando oriental neosoviético. Cuando hablamos de comunismo, marxismo, ya sabemos en qué línea temporal situarnos. Además, la escuela vio su fin en el 39, así que se traería un nuevo orden mundial, viejo nuevo orden mundial, si me lo permite la audiencia, occidental globalista, que en teoría está para salvarnos de lo destructivo y de las garras de otros. El fondo teórico y los estudios prácticos de los frankfurtianos no eran compatibles con el ascenso del nacionalsocialismo, así que en los años 30 se fue preparando el traslado de la escuela hacia Colombia. Los rumores, aquí hago un pequeño paréntesis, rumores catalogados de bulos dicen, cuentan, que hay un grupo que dominaría ambos bandos, Occidente y Oriente. Un grupo que promueve la reducción de población, la teoría de la sustitución étnica. Estamos hablando, según lo catalogado como conspiraciones y falsas informaciones, porque además afirmarlo es delito de odio, estamos hablando de la judería antiblancos. El autor que he citado anteriormente hablaba también de la decepción que fue la perestroika, afirmar no, delito, bulo, afinando un poco más y ya embarrándonos por completo, ya sálvese quien pueda. Otros pensadores afirman que en torno a 1922 se trazó un programa para subvertir los valores imperantes. Desde George Lucas, pasando por la escuela de Frankfurt, se desarrolló un programa de ingeniería social que, ¿cómo decirlo?, corrompió, alteró tradiciones, razas, naciones, familia y fe reconocidas en la sociedad occidental de matriz cristiana. Dejaré en la cajetilla de comentarios de este programa una serie de enlaces para que la gente investigue por su cuenta, lea más detalladamente todo. Intento no ser aburrida y sintetizar. Bien, tanto la escuela de Frankfurt como la escuela de Chicago son dos puntos considerados medios de manipulación social, que, bueno, más que medios, laboratorios, testeos en práctica. Tenemos a personalidades como Cristina Martín, periodista de investigación, que han subrayado que el origen del control social provendría, según se cree, del marxismo cultural. Pero en concreto ella apunta que no sería tan que así, sino que fueron los norteamericanos quienes se apoderaron
de los sociólogos de la Escuela de Frankfurt como una especie de botín de guerra. En esta misma Escuela de Chicago, por cierto, fundada en 1890 por la familia Rockefeller, para poder lavar esa nefasta imagen pública que tenían. Este tema me parece complicado de tratar porque da para muchas horas de debate, todo es muy relativo. Repito que es ilegal manifestar según qué afirmaciones o pensamientos. Estoy intentando también no inclinarme hacia ningún lado, ofreciendo todas las perspectivas para que cada oyente escoja lo que prefiera. Vladimir Putin, doy un salto en el tiempo hacia adelante. Vladimir Putin dicen que lo de él es una operación de doble cara y que es estricto judío porque jugaría a dos bandas, ¿no? Una persona antiprogresista, pero que a su vez tiene un grupo muy cercano a él, tan cercano que sus integrantes se conocen como los ángeles de Putin, y que están a favor de todo lo que en público critica, como es el caso de la homosexualidad. Este grupo es la pandilla Los Lobos de la Noche, definidos como los motociclistas rusos homosexuales admiradores de Putin y Stalin a la vez, que buscarían extenderse por Europa y que significarían el inicio de una homosexualidad patriótica. Patriótica, sí, maravilloso según el discurso que venden, pero homosexual, y eso es algo que en teoría no tendría cabida en lo patriota, en los roles de género tradicionales, en el significado de familia típica, etcétera. Esto según exponen. Aquí está Dugin, conocido como el cerebro de Putin, y otros admiradores de renombre de este movimiento. Aparte que en Rusia, pese a estas políticas pro natalidad, pro familia, pro tradicionalismo, seguirían creciendo los abortos, por ejemplo, ¿no? Otro punto contrario a lo que defendería Putin. Tengo aquí una cita, estoy planteándome si compartirla o no, de un filósofo ruso llamado Alexei Fedorovich, que dice, la compartió en 1929, dice, el decreto de la cábala judía es que el capitalismo ha sido reemplazado por el socialismo y el liberalismo por el nuevo autoritarismo. El capitalismo y el marxismo son etapas dialécticas necesarias del desarrollo histórico de la cábala. Siguiendo por estas directrices, se nos conduciría a creer, repito, como teoría, porque es que afirmarlo es delito de odio, de ahí mi uso con el condicional, ¿de acuerdo? Lo subrayo, que los judíos habrían creado el conflicto ideológico de la Tercera Guerra Mundial. Vuelvo a Dugin en septiembre de 2012. Dice, los conservadores queremos un Estado fuerte, orden, familia, fortalecimiento de la religión y de la Iglesia en la sociedad. Pero es que un mes antes dijo que estaba a favor de Stalin y la Unión Soviética. El comunista judío Willy Munzenberg resumió la operación a largo plazo de la marxista y moralmente subversiva, predominantemente judía, por cierto, Escuela de Frankfurt, diciendo que harían que Occidente sería tan corrupto que apestaría. De hecho, esta famosa revolución sexual de los 60 habría sido creada por la teoría crítica de la marxista Escuela de Frankfurt como la única intención de destruir la sociedad. Se dijo que la promiscuidad, el desenfreno, todo esto debía surgir como una manera de rebelación contra la represión de Occidente. Fue fantástico eso de vender el sexo como solución porque se transmitía a los adolescentes, a las nuevas generaciones, desde el eslogan de hacer el amor y no la guerra, desde la creencia de que la energía sexual era una palanca para cambiar el mundo, que había que hacer el sistema algo mejor, más humano, más amoroso. El problema, quiero aclarar, y esto ya sí es de mi propia cosecha, considero, analizo, que el inconveniente no es que haya gente promiscua, homosexual, antifamilia, porque en el mundo debe haber de todo. Esto es así, nos guste o no nos guste, si no imponen y respetan, debería de dársele lo mismo. Así se produce este equilibrio que cualquier persona, pues, a vista de pájaro, tiene que entender. Yo estoy a favor de que la gente escoja su forma de vida,
Yo lo que no tolero es que se imponga, se politice, se comercialice con ellos, se manipule, se imponga a las nuevas generaciones sin que las nuevas generaciones sepan qué es cada cosa o qué significa o qué acarrea, que se blanqueen. Si eres homosexual, enhorabuena, que lo disfrutes, pero no impongas que lo contrario, es decir, la heterosexualidad es malo o una enfermedad, porque este tipo de campañas se han visto actualmente en los medios de comunicación y me parece vomitivo, al igual que me parece vomitivo que se diga lo mismo de ellos. O que es la solución a años de guerra ser homosexual y matar bebés y comerse la placenta y hacer rituales, como he visto también en medios de comunicación. Pero bueno, al margen de todo esto, otros defienden que los marxistas conquistaron las instituciones clave de los Estados Unidos tras ser expulsados de Alemania por Hitler. Tengo que hacer mención a otro documento audiovisual, lo tengo por aquí y también lo pongo en la cajetilla de comentarios, titulado Los arquitectos de la decadencia de Occidente, un estudio crítico de la Escuela de Frankfurt, emitido en 2017, así que es relativamente nuevo. Hay otro matiz que, bueno, aquí se producirían disputas en la propia derecha. Hoy día sabemos que hay ciertas variaciones entre izquierda y derecha, incluso, como he explicado anteriormente, se ha perdido en parte el concepto, el significado de izquierda y derecha. Y es que una de las peleas tiene que ver con el patriotismo en sí. Unos, de derecha, abogan por el patriotismo constitucional y otros, autoconsiderados los más extremistas, abogan por el patriotismo racial. Lo aclaro, según sus argumentos, el concepto del patriotismo constitucional, que tanto se habría visto, según dicen en Vox, en el PP, es una creación verbal introducida por el intelectual judío Dort Stenberger en el 79 y difundido exitosamente gracias al filósofo Habermas de la marxista escuela de Frankfurt durante los años 80. Un ejemplo de una aplicación moderna es esa teoría crítica de la raza, que se basa en las ideas de desafiar las estructuras de poder existentes a través de cierto análisis ideológico. Y con esto, y cambiando un poco de tema, todo se ha dicho, como filóloga que soy, tengo que hacer una mención al lenguaje. Lo he comentado 1000 veces en cientos de programas, trabajos. El lenguaje es un arma extraordinaria, brutal, indiscutible, de manipulación, de guerra. Atrapa, envuelve, cambia la realidad, nos empuja. Fue Magnus Hirschfeld quien habló de intersexuales cuando se le ocurrió fundar en 1919 el Instituto para el Estudio de la Sexualidad. Que recuerde nuestra querida audiencia que para subvertir el comportamiento humano y las leyes jurídicas establecidas, primero hay que subvertir el lenguaje, que es el medio que materializa la realidad, porque la dota de existencia, que parece que se olvida. La comunicación no se considera ciencia hasta mediados de los años 90 del siglo pasado aproximadamente. La comunicación se ignora en público, se ignora a ojos de la gente el gran peso que tiene. La comunicación no es nada, no vale, no sirve. Tiene el estigma de que las letras son un juego de humanistas, frikis, retrógrados, asociales, tarados, bobos, cuando realmente la comunicación es el eje de nuestra sociedad, tan importante, tan importante, que otra perspectiva desde la que se mira la historia es desde la invención de la escritura. Se han separado periodos antes y después de su invención. Por eso llama tanto la atención que en tratados, estudios, movimientos, activismos, etcétera, solo se remarquen dos pilares a nivel popular: lo económico o materialista y lo ideológico, que aquí ya entra lo jurídico, estatal e incluso ya si me apuras, no sé, religioso. Pero eso ya a juicio de la audiencia. Pero la comunicación no existe. Recuerdo que en una clase de filología que me dio una profesora a la que tengo mucho cariño, nos explicaron que leer para uno mismo en su momento, leer con la mente, era algo tan complicado para la gente que a las personas capaces de hacerlo se les consideraba santos, algo divino. Y en Sumeria, a los que manejaban el lenguaje, la palabra, escribas, sacerdotes, se les consideraban magos. ¡Magos! Según Marx, en las sociedades de la Revolución Industrial es el grupo dominante
el que impone el sistema de valores y el grupo dominante es el que posee los medios de producción y la difusión de las ideas. Y este condiciona el conocimiento y, por tanto, el comportamiento de la sociedad. Hoy día tenemos lo que quieras con lo que se enseña en las escuelas, los medios de comunicación, la nueva literatura, series, películas, juegos, internet, a lo que se da voz, a lo que no, a lo que se pisa, a lo que dicen que son oprimidos, pero realmente no lo son porque están financiados por... Hay que seguir el dinero, hay que ir subiendo niveles. Yo lo único que pido a la audiencia es que esto no se queden con ello, que investiguen un poquito más y que cada cual vea y piense lo que quiera. Mi opinión personal pues es un poco particular, aún así he dado alguna pista, no mi sistema de creencias, pero un poco el por qué pienso así. Entonces sí que es cierto que a lo mejor puede suponer un choque para algunos oyentes. Lo he dicho muchas veces, la gente de izquierda cree que soy nazi, la gente de derechas cree que soy progre, cuando realmente todo sería mucho más sencillo. Pero porque Si también fuésemos más flexibles. tenemos la costumbre, entre comillas, de catalogar a las personas dependiendo de lo que hablen y nosotros queremos escuchar. Pero fíjate, ya, y no lo digo por mí, lo digo de acuerdo a la escuela de Frankfurt, la escuela de Chicago, estos movimientos sociales que ha habido, ¿por qué tenemos esa necesidad de catalogar? Pero es que, aun teniendo esa necesidad, la gente, me incluyo yo también, de acuerdo, aquí nadie estamos exentos de nada. La gente parece que, si no partimos de esa idea preconcebida, salimos de la zona de confort, porque eso supone pensar de una manera determinada en la que se rompen ciertos esquemas. Y después está el tema de no histórico, social, si acaso, ¿no? Que es la corriente ideológica que hay del momento, y para esto trabajan muy bien los medios de comunicación, en el que el término de algo se va deformando. Entonces, hoy día, la palabra nazi, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que era antaño. Y con el tema COVID, repito, por poner un ejemplo, se ha usado mucho el concepto de nazi y judíos. Es decir, el gobierno se ha considerado algo nazi. ¿Por qué? Porque ha impuesto una dictadura, porque coarta nuestras libertades y nosotros somos los perseguidos, como los judíos. Pero, sin embargo, esa misma gente que piensa así, como estoy diciendo yo, ponen en duda ¿cómo lo explico? Ponen en duda el capítulo del Holocausto, por ejemplo. Pero aún así vuelven a caer en ello y lo repiten. ¿Y ante esto qué podemos hacer? Porque yo creo que más información y más divulgación sobre todo ello no se puede hacer. De hecho, está, por ejemplo, en el tema de los nazis, está coaccionado a nivel mundial determinadas cuestiones que se hablen sobre ello, ¿eh? Sí, de hecho estoy intentando sujetarme la lengua, Juan Carlos. Es difícil, ¿eh? Creo que la audiencia me conoce, la audiencia nos conoce a los dos y sabe que estoy intentando ir con todo el cuidado del mundo porque es mejor así. Aparte que, lo primero, por cómo está el tema. Y segundo, porque no quiero que la gente crea que yo pienso de una manera concreta, cuando precisamente lo que intento es, a la hora de realizar mi trabajo como periodista, trasladar la intención neutral, objetiva. A mucha gente no le gusta eso, pero es que si no, no sería periodismo, sería propaganda. Y a veces hay que realizar una serie de afirmaciones que pueden molestar, pero ayudan a salir de la zona de confort, ayudan a ver otras cosas y también ayudan a demostrar a que no por el hecho de ser periodista se tiene la verdad absoluta. Entonces, cuando se tratan estos temas, a mí me consta que hay un sector de la audiencia que quizá es un poco más inflexible cuando se habla de ello porque les tiene a la memoria situaciones por las que han pasado ellos, pues por ejemplo la guerra civil, cosas así, la posguerra, gente muy mayor, o que les ha tocado muy de cerca porque han tenido familiares que han sufrido X o que han viajado y lo han vivido en sus carnes y lo han trasladado a la familia. Y desde luego no quiero que piensen que eso es una falta de respeto por nuestra parte. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esto? A veces hay que romper cadenas. Ya no a nivel familiar, que también, sino entender que es cierto que es muy positivo ver lo que nos une más que lo que nos separa, pero es bueno romper cadenas. Eso significa romper con el pensamiento general, tener un pensamiento crítico,
Lo que dicen siempre, ¿no, Juan Carlos? Que cuando todos piensan igual es que nadie piensa. Me parece a mí que pides mucho, ¿eh? No por la falta de capacidad que pueden tener las personas, sino por esa dominación o adormecimiento al que estamos siendo sometidos desde que nacemos. Ya lo he dicho muchas veces. Nos creemos que vivimos en una libertad porque nos hemos creado en ese conocimiento supuesto de esa libertad, cuando en realidad lo que vivimos es una esclavitud dictaminada que nos hace ser siempre lo que somos y vivir en una especie de rueda continua desde que nacemos hasta que morimos. Pero no es culpa nuestra en ese sentido. Es que nacemos así, nos crían así, nos educan así y aprendemos así. Es muy difícil tener esa capacidad de discernir y poder quizás pensar lo que yo estoy diciendo, que no vivimos en una libertad, sino en una y total dictadura a nivel mundial. Y no me estoy hablando de ningún gobierno, estoy hablando de todos en general. Porque ellos a sí mismos, los que gobiernan, los unos y los otros, a sí mismos son mandados por otros. Y ellos saben cuando llegan ahí arriba que no van a poder hacer lo que ellos quieren. De hecho, en España, insisto, llegan gente con muchísima menos capacidad que muchos otros que nos llegan o que no les dejan llegar, Alba. Aquí tiene mucho que ver la educación en las escuelas. Adoctrinamiento. Educación, los medios de comunicación. La gente pensará que soy un rollo porque siempre estoy insistiendo en ambos pilares, pero quizá porque es algo que me ha tocado muy de cerca, ¿no? En el tema educativo, por ejemplo, he tenido la enorme suerte de que mi familia ha estado ahí y mi propia familia, al igual que yo, he insistido mucho que soy lo que soy gracias a sus enseñanzas. Muchos familiares a mí me han dicho que han aprendido ciertas cosas de mí, ya no de mí porque yo sea aquí lo mejor del mundo, sino porque se han tomado la molestia de conmigo ver lo que está ocurriendo ahora, cómo operan ciertas entidades, ciertos ámbitos, cómo se comportan, de evolucionar, de continuar. No se puede limitarse una persona a un patrón, ese pensamiento lineal que también se combate con el ajedrez, ¿verdad, Juan Carlos? y los medios de comunicación, lo mismo, hay que seguir el dinero. Yo lo dejo ahí, porque en el fondo es la herramienta con la que funciona todo, el dinero. Me da igual que el dinero salga del bolsillo de A, B o C, es dinero. Yo ahí no me meto, pero como decían, madre, yo ante el oro me humillo. Y es lo que están haciendo sobre todo con estos dos ámbitos en concreto, con todos. En todas partes hay corrupción, en todos sitios, como dicen, cuestionadas, pero estos ámbitos en concreto tienen un punto en común, que es la comunicación. E Internet también es comunicación digital. Y es algo que se está trasladando también a las escuelas. La docencia digital, la educomunicación, las redes sociales. No tenemos solución, ¿verdad? Yo intento creer que sí, porque ya el mero hecho de escuchar este programa con estas bombas que hemos soltado, pese a nuestra actitud tan precavida con lo que se dice, ya es un paso adelante, aunque no se esté de acuerdo, porque yo personalmente hablo de vez en cuando con mucha gente de nuestros oyentes, de muchas personas que me comentan, oye Alba, yo no estoy de acuerdo con esto que has dicho, y además es que lo expresan con todo el respeto y todo el cariño del mundo. Oye Alba, yo es que aquí esto no pienso así porque creo que esto es un error por esto, esto, esto. Ah, pues mira, es interesante. Oye, pues gracias por decírmelo. Mira, pese a esto, no comparto tu opinión, pero me has enseñado una perspectiva diferente. En un futuro lo tendré en cuenta para cuando vuelva a tratar el tema con otras personas, o incluso puedo acomodar el discurso para que sea más sencillo de comprender o pueda conectar con la gente que piensa así también como tú. Y eso ya es pensamiento crítico. Porque vuelvo a repetir, el mero hecho de que nosotros hablemos aquí de algo no significa que nos creamos dueños, poseedores de la verdad absoluta. Pero hay una serie de fuentes, estudios, tratados que se comentan aquí precisamente porque es lo alternativo, lo censurado, lo escondido, lo políticamente incorrecto. Cada día coge más fuerza ese término, lamentablemente. Y es lo que ayuda a romper con ese adoctrinamiento que se nos impone. Pero es ahí donde está el meollo de todo, el kit de la cuestión. Lo que potencia este tema, lo hace interesante porque con esto se trae ríos de conversación. Pero yo pienso, y estoy convencido además, de que lo que estamos viendo es
una pequeña puntita del iceberg y que a medida que vas avanzando, en este sentido vas viendo las dimensiones de lo que estamos hablando, que son para mí totalmente inimaginables. O sea, tenemos la capacidad de poder asomar un poquitín la nariz por encima del agua para poder respirar oxígeno, pero no hemos sacado el resto de nuestro cuerpo. No sé si me estoy explicando. No somos capaces de comprender todo lo que hay encima y por detrás de todo esto que estamos viviendo. Es muy complicado, es muy difícil, porque entre otras cosas no te dejan. No es que no te dejen, es que te han enseñado a no poder hacerlo, porque hemos nacido donde hemos nacido, como hemos nacido, y nos hemos criado donde nos hemos criado y como nos hemos criado. Entonces no podemos tener todavía, creo yo, a pesar de que tengas una mente abierta, no podemos tener todavía la capacidad absoluta de poder llegar a entender determinadas circunstancias. Y a pesar de que yo pienso que estamos en un momento muy avanzado en ese sentido, tanto en este programa como en otros programas, pero pienso que somos una pequeña hormiguita de un gran hormiguero y no vemos la magnitud que tiene todo de lo que estamos hablando. Y ya esto, que es una pequeña hormiguita de un hormiguero, nos parece tremendamente grande, en el sentido también negativo. Imagínate si pudiéramos llegar a alcanzar. Es como si vemos un granito de arena en una playa o en comparación con el universo. Eso es lo que hacemos nosotros. Una pequeña nimiedad que a veces nos parece muy grande, pero no deja de ser un pequeño granito de arena en una gigantesca playa, Alba. Hay mucho tabú, hay datos censurados, tenemos un ínfimo porcentaje que se ha rescatado de lo que en realidad ha habido en el pasado, sabiduría ancestral destruida que ni existe. Y yo muchas veces cuando estoy con estos temas no me afectan siempre, porque una ya está curada de espanto y porque vivo en este mundo viperino, pero cuando me quedo así pensativa, fijamente en un bucle de pensamientos, me viene a la cabeza una frase y es que ¿cómo podemos distinguir la ficción de la realidad si no sabemos qué es real y qué no? Y es una pena que esta simple frase tan simple, tan sencilla, sea a la vez tan complicada y tampoco se pueda exponer públicamente, porque la gente rápido ayuda o bien a que se empiecen a decir una serie de teorías que quedan en una verborrea que no se justifica y ni siquiera tiene una explicación coherente, o bien rápido se tacha, se desecha porque se cree que es absurda, se cree que son ganas de complicarse la vida o de hacerse uno el interesante, y en el fondo esto es lo que sale a flote porque es el ruido que genera ese sector de la población que se toma la molestia, voy a decirlo así, se digna a corregir al ajeno, cuando realmente esta frase lo que hace es incentivar o dar ese primer paso para comenzar a pensar por uno mismo. Ya lo he contado alguna vez en Mundo Insólito Radio, me pasó hace varios años en un club de tertulias literarias que teníamos sobre uno de los problemas que afectaban a nivel nacional desde una región española. Y ante esa argumentación que teníamos ambos, la otra persona, yo creo que llegó un momento en que ya no tenía capacidad para responder de un modo coherente y esgrimió en ataque clarísimo hacia mi argumentación: es que no me vas a convencer. Yo dije, es que yo no te trato de convencer, yo te estoy exponiendo el por qué pienso que esto debería de ser de esta manera, igual que tú estás exponiendo el por qué piensas que debería de ser de otra. La cuestión está en que cuando no llegas a contrarrestar lo que yo te estoy exponiendo, significa que te has quedado sin argumentación para contrarrestar lo que yo estoy diciendo. Pues esto mismo, que no sé si me he explicado bien, me pasó el otro día también con uno de los invitados de Mundo Insólito Radio a través del teléfono en petit comité, sobre un tema que también que está muy de actualidad a nivel no nacional, mundial. Y me dijo lo mismo: es que no me vas a convencer, es que no quiero convencerte. Yo quiero hablar contigo para aprender. Yo expongo lo que yo creo que es y tú expones lo que tú crees que es. Y yo y tú debemos de analizarnos mutuamente cada exposición de cada uno, porque dentro de cada exposición seguramente haya mayor o menor verdad de la realidad que está pasando. No hay que cerrarse a lo que uno piensa.
No hay que cerrarse herméticamente ni parapetarse sobre su pensamiento o su ideología o su posición en ese momento. Hay que estar abiertos mentalmente hablando a lo que los demás piensan y sus argumentaciones sobre lo que piensan, porque hay gente que no argumenta, simplemente sigue una misma idea porque se la han implantado, él se cree fiel seguidor de esa idea con sus convicciones propias, pero luego no te pueden argumentar. Pero mucha gente que argumenta. Y ante esa argumentación es donde hay que contraponer las ideas, los términos, los pensamientos de los demás para poder sacar una conclusión mínimamente común que pudiera, y por qué no, hacernos cambiar determinadas circunstancias que nosotros vemos y pensamos y ampliar esas circunstancias con la parte positiva que nos ha aportado la otra persona en la que estábamos en discusión amigable. Pero es que es tan difícil, estamos tan ocupados en tantas fruslerías que no nos aportan absolutamente nada a nuestra vida ni a nuestro crecimiento, que no prestamos atención a toda esta historia que te estoy contando, Alba. Ya lo que has dicho de esta persona, es que no me vas a convencer. ¿De verdad nos tomamos una contraargumentación, una contestación, una respuesta como un ataque? Ya a nivel general, que realmente es así como funcionan este tipo de cosas. ¿Me estás intentando convencer? ¿Por qué te impones? ¿Por qué quieres tener la razón? A lo mejor no tienes la razón. Nadie ha dicho que se pretenda tener la razón. Es que esto no lo entiendo. Por eso contesto así. Así es como funciona la disonancia cognitiva, que no está solamente presente temas de discusión o conceptos ideológicos o temas de política o sociología. La disonancia cognitiva es algo que tenemos muy, muy, muy interiorizado y en la que caemos siempre, pero con todo. Con todo. Ocurre, por ejemplo, mucho en marketing, en publicidad, dan avisos a los empresarios que intenten que no caer en esta disonancia cognitiva. ¿Cómo puede caer una persona en marketing de manera empresarial, mejor dicho, perdón, en la disonancia cognitiva? Pues, por ejemplo, teniendo un negocio que está en quiebra, cada día se endeuda más, pero la persona sigue ahí intentando salvarlo porque es que es un negocio y se autojustifica. No es que he invertido mucho, no es que es culpa mía porque no hago esto bien, voy a intentarlo así. No, a veces ese no es el camino correcto. Lo mismo ocurre con las opiniones. Hay opiniones que son autodestructivas. Hay opiniones que te están cegando. Lo típico de que los árboles te impiden ver el bosque. Es algo innato en nosotros. Y esa actitud tan agresiva se basa en la disonancia cognitiva. Y sin embargo, también tenemos otro aspecto que deberíamos corregirnos la sociedad, que es la indefensión aprendida o el deseo de buscar un líder. La gente busca un líder que piense como ellos. La gente busca un líder que piense como ellos y también que sea su vocero, que diga lo que ellos quieren escuchar. A la mínima que te desvían un poquito, ya automáticamente es un traidor, son falacias, es un doble agente, alguien pagado por el CNI. ¿En serio? Es sectario. En fin, no quiero alargar mucho este programa ni desviarnos del tema de la escuela de Frankfurt, que era la teoría crítica del pensamiento y en el fondo pero pues, es estamos que, haciendo. claro, en el fondo está relacionado, ¿eh? No dejamos de hablar de pensamiento crítico. Sí, intento rescatar algunas cosas que son un poco de conocimiento común, ¿no? De estos lares de Internet y de la disidencia crítica y de los medios de comunicación alternativos y eso para que, no sé, unos ejemplos más concretos para que la gente intente ir tirando. Repito, ejemplos que recaigan en cosas a nivel general y sin barreras en el campo. Porque de verdad que es muy complicado hablar de estas cosas sin ir por un camino ahí cerrado. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, que yo sé que aquí, por no decir la grandísima mayoría, toda la audiencia de Mundo Insólito Radio sabe lo que está pensando, por qué lo piensa y sabe cuándo tiene que cambiar, evolucionar y sabe comportarse como tal, desde la integridad. Alba, Mundo Viperino. Mundo Viperino es un espacio en el que practicamos filología y periodismo libres, intentando con ello mantener vivos nuestros derechos a la expresión y a la prensa, algo que es muy difícil hoy día con la censura que impera, pero no es imposible. Y eso es lo que nos hace estar cada vez más enamorados de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende. Tiene una revista física en formato papel llamada Rascando la Penumbra y puede encontrarse en Amazon junto con todas mis demás publicaciones y colaboraciones.
En ella se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente. Hay entrevistas y análisis censurados en el ámbito digital, silenciados y otras cosas que hacen pensar. Así que recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube Mundo Viperino, hacer clic en la etiqueta listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de más programas. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Alba. Un abrazo enorme. Gracias a todos.